Bueno, vamos con el dato. La diabetes es una enfermedad crónica con una influencia social brutal desde todos los ámbitos, desde las relaciones personales hasta la economía, de verdad. Es algo brutal lo que supone la diabetes como impacto social. Y jamás se había pasado por la cabeza que la boca tuviese una relación directa con la diabetes. Pero el doctor Alberto Cuevas nos pone sobre aviso, como una información más, no es una alarma, es una información, de que hay una relación directa entre una enfermedad bucodental de primera magnitud, que tiene un porcentaje de la población altísimo, con la diabetes. Y además es bidireccional. Vamos a explicar esto, Alberto, porque me parece muy importante esta información para la familia de la salud a toda costa. Efectivamente, ya decía que os agradezco muchísimo que contéis con nosotros, con nuestro equipo, para cualquier aspecto de salud bucodental y para fomentar el conocimiento entre todos y la relación con las diferentes especialidades, ¿no? La boca no es la boca solo, la boca tiene que estar sana para que tengamos un cuerpo y una mente sana. Y es una parte integral importantísima en la salud de todo el organismo. Lo venimos diciendo en los últimos programas, donde hemos hablado de problemas crónicos como la periodontitis o la enfermedad periodontal en general, una de las enfermedades más frecuentes en la boca del adulto. La periodontitis, que vamos, León seguramente va a buscarnos alguna imagen que pueda señalar qué es la periodontitis, pero brevemente. La periodontitis, que tiene una cantidad enorme de personas. La periodontitis es la inflamación, una enfermedad infecciosa, bacteriana, que ocurre en la boca, que es la infección más frecuente que tenemos en la boca y con unas fatales consecuencias al no tratarla, que tiene una serie de síntomas y de signos, pero que no duele. Habitualmente no es dolorosa y por lo tanto a veces no sabemos que la tenemos y tardamos en diagnosticarla y es cuando ya llegan las fatales consecuencias inflamatorias e infecciosas, ¿no? Es la inflamación de los tejidos que rodean al diente. De las encías. De las encías y de mucho... Y de la mucosa que hay alrededor. Y de la parte interna del hueso. Nosotros distinguimos en la enfermedad periodontal dos grandes grupos. Uno, la enfermedad de lo que protege al diente, que es la encía. Ahí, aquí, vamos a levantarnos. Sí. Alberto, si eres tan amable, tú te colocas aquí y yo me pongo aquí. Y aquí tenemos periodontitis. Sí, distinguimos la gingivitis de la periodontitis. Que son distintas. Totalmente. La gingivitis es como la irritación, la inflamación, la infección de lo que está protegiendo al diente, que es la encía. La encía protege al diente y cuando esa infección ya penetra más interior que de la encía, porque esta enfermedad es reversible, con su tratamiento que es muy sencillo, podemos volver al punto inicial y desaparecer la enfermedad. De ahí, si el grupo de bacterias que está creando esa infección penetra más y afecta a los sistemas de sostén, de soporte del diente... ¿Las raíces? La raíz del diente, la parte del cemento radicular, la parte del ligamento periodontal, que es el que agarra el diente al hueso, e incluso afectando al hueso, imaginémonos ese grupo de bacterias en íntima relación con los vasos sanguíneos y con el hueso, es como tener una herida abierta, llena de bacterias y empaquetada y escondida a la que no tengo acceso. ¡Qué barbaridad! Entonces es una auténtica infección bacteriana, interior, escondida, potente, con además bacterias que a distancia pueden crear problemas, y todo esto crea una serie de problemas a nivel local, a nivel de la boca, que ahora podemos analizar, y una cantidad de problemas a distancia, que son importantísimos. Entonces la periodontitis la tenemos que ver como una infección frecuente, peligrosa porque es silente, que da una serie de manifestaciones: mal aliento, sensación de movilidad de dientes, irritación o pérdida de color y alteraciones en las encías, cosas que van ocurriendo. ¿Sangra? Sangrado cuando está en momentos de más irritación en la zona de la encía. Esto es un proceso, por lo que veo, ¿no? Es un proceso de profundización en el que las bacterias, ese cúmulo infeccioso... Lo rojo va sería la infección, ¿no? Esto sería la encía, que está a veces hinchada, a veces retraída. Y estos son bacterias, y estos son grupos de bacterias que van con el sarro y con esa materia adherida al diente, escondido por esa solapa que forma la encía contra el diente, va avanzando y puede llegar un momento en el que está destruyendo hueso. Este es el motivo por el que se pierden dientes, porque el diente empieza con su movilidad, al ser el hueso atacado, el sistema de sostén, y como consecuencia de esa movilidad es la primera causa de pérdida de dientes en adultos, ¿no? Entonces, hay un material que está continuamente en contacto con los dientes, con las bacterias, una materia adherida, que es por lo que tenemos que cepillarnos los dientes, que acumulado ahí va creando en la adhesión al diente, si no removemos bien esa placa,
va creando con su calcificación y con su invasión a la encía una penetración a ese elemento de sostén que dentro lleva arterias, lleva vasos, lleva nervios aquí, y que va penetrando y puede acabar afectando al diente y al sistema de sostén. Cuando afecta al diente bacterias, sabemos que llega a la caries, que es la descalcificación y la penetración dentro del diente. Pero eso tiene una alarma cuando llega al nervio. El problema de la periodontitis es que pocas veces duele. Es muy difícil que llegue al nervio directamente, sino que va penetrando y esto va creando esa pequeña movilidad, esa halitosis, ese mal aliento, el sangrado, ese malestar y retracción de las encías, que es lo que vemos mal aquí, ¿no? aspecto, y llega un momento en que ocurren movilidades. Este proceso es lentamente progresivo, es un proceso crónico, y es cuando ya dejó de ser gingivitis para pasar a periodontitis. Y esto en la masticación va creando ciertas movilidades que a veces uno lo nota y a veces uno no las nota, esas movilidades, no se da cuenta. hasta que llega a ser la principal motivo de pérdida de dientes. Y ya hemos hablado muchas veces de las consecuencias de perder dientes, ese desequilibrio postural, descompensación de las articulaciones, los efectos estéticos, el deterioro de la masticación como primer paso de la digestión antes de pasar los alimentos al estómago, fatales consecuencias, ¿no? Y es una enfermedad grave, crónica, muy frecuente, muy altísimamente prevalente en la población, porque puede tenerlo cerca del 30 al 40% de la población, y no saber que tiene enfermedad periodontal, es algo desconocido, y es algo realmente fácil de detectar en la clínica, es algo que tiene un tratamiento sencillo, no tiene un tratamiento nada dificultoso, y estamos hablando de una enfermedad muy prevalente, de consecuencias muy fatales, fácilmente previsible, y que además es un tratamiento que no es complicado, que es sencillo y que está al alcance de las clínicas dentales, por lo cual es uno de los motivos de esas revisiones periódicas cuando hablamos de prevención. Tenemos que, dice, bueno, si yo tengo la boca sana y voy bien y no veo que tengo caries y tal. No tengo picaduras ni nada yo. Hay a veces problemas que tú no sabes detectar. Claro. Realmente hay que hacer un autochequeo, siempre a la búsqueda. Hemos hablado de otras patologías, hemos hablado de los problemas de pequeños bultitos que pueden aparecer en la boca, úlceras, problemas en encía, cantidad de problemas que son silentes, que no se manifiestan, no hay dolor, pero que nosotros en esas revisiones nos es fácil detectar. Perfecto. Hemos situado la periodontitis. Esto que ha explicado extraordinariamente bien, como en una clase magistral, el doctor Alberto Cuevas. Lo hemos visto en imágenes. Y ya tenemos detectado al elemento que nos va a causar un disturbio si tenemos diabetes o si tenemos predisposición a la diabetes. Vamos a desvelar, después de la publicidad, esta información tan importante para los diabéticos o aquellos diabéticos silentes que no lo saben y que en un momento dado pueden desarrollar la enfermedad. Ya conocemos al enemigo, la periodontitis, que además se esconde y no da la cara. De ahí las revisiones periódicas que hay que hacer con el odontólogo. Un poquito de información publicitaria, así que volvemos inmediatamente. De agua que me habéis pillado. Bueno, os habíamos dejado anteriormente con esa información alrededor del diente, la periodontitis, esa infección que es frecuente, 30% de las personas lo tienen, Alberto. Y en algún momento de la vida más población todavía. Qué barbaridad, es que eso es una cantidad, y de ese 30%, ¿cuánta gente no lo sabe? La mayoría. La mayoría. Ten en cuenta que estamos hablando de una enfermedad infecciosa de bacterias que tienen que estar en nuestra boca. Son bacterias que están en la boca. Lo que pasa es que se convierten en malas y se convierten en algo que invade el interior donde no deberían estar allí metidas y van socavando esa zona de unión de la encía al diente hasta que llegan al hueso, que es lo terrible, que es lo irreversible en esa pérdida de hueso. Se caen los dientes, se retraen los... Con esas tremendas consecuencias de las que hemos hablado. Sí, sí, que se caen los dientes. Bueno, tenéis que vigilar eso, ¿eh? Vigilarlo porque además no da la cara, no se ve prácticamente lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, y ahora vamos con el otro bloque. Periodontitis versus y relación con diabetes, la diabetes. Centramos un poquito la diabetes, no hay mucho tiempo en ampliarlo, pero sí, la diabetes. Brevemente podemos decir que la diabetes es la enfermedad crónica más importante en la humanidad.
tiene una frecuencia mundial de cerca de 300 millones de habitantes, lo cual es una barbaridad. 300 millones de diabéticos. En España de pronto estamos llegando a los 3 millones y además es una enfermedad que por nuestras costumbres, nuestra sociedad, es una enfermedad que va en aumento, con mayor incidencia, una prevalencia terrible, un problema sociosanitario de primer orden, no solamente por las consecuencias fatales del no tratamiento, sino también por la pérdida de calidad de vida del paciente, ¿no? Pero, para meternos muy brevemente, sabemos que la diabetes es una enfermedad metabólica que afecta a la glucosa, al azúcar, y que además acaba afectando también al metabolismo de los lípidos y de las proteínas, y es una enfermedad endocrina que afecta a una hormona concreta, que es la insulina, donde o no existe la insulina, no funciona en nada, o tenemos un poco y hay que ayudarla a que funcione porque funciona mal, o bien tenemos poca, en fin, es una enfermedad relacionada con la llegada de los nutrientes al último elemento vivo, que es la célula, que la glucosa vaya bien a la célula para que funcione bien. Ahí lo vemos, como la glucosa es absorbida por las vellosidades intestinales y pasa a la sangre, en fin, es un gráfico perfecto de lo que está explicando el doctor Cuevas. Y tenemos una población, una cantidad de población de un 6%, que eso es muchísimo proporción en la población, que no sabe que tiene diabetes, como hay muchísima gente que no sabe que tiene la tensión arterial alta con el riesgo de accidentes cerebrovasculares, como hay mucha gente que no sabe que tiene apnea del sueño, como hay mucha gente que no sabe que tiene periodontitis. Entonces, claro, en este caso tiene una importancia tremenda por la prevalencia de la enfermedad y por esas fatales consecuencias, ¿no? Y cómo, para poner ya en marco de esa relación entre la diabetes y la periodontitis, ¿cómo puede un diabético tener más posibilidad de tener la enfermedad periodontal? Pues sabemos que el diabético tiene el triple de posibilidad de tener esta enfermedad tan fatal, que es la enfermedad periodontal, el triple que un paciente no diabético. Es decir, es una frecuencia altísima de un problema crónico muy importante en la boca y que además no es muy conocido, ni por el paciente en general, ni por la clase médica se le ha dado nunca mucha importancia. Y es la quinta complicación de la diabetes. Sabemos que la diabetes, todos sabemos que la diabetes, sus complicaciones pueden ser fatales en ceguera por la retinopatía diabética. Sabemos que es la principal causa de pérdida de función del riñón, con el principal motivo de diálisis y el principal motivo de trasplante renal. Sabemos que el fama de circulación, en fin, sabemos una serie de problemas de accidentes cerebrovasculares y de cardiovasculares, todo eso lo sabemos, pero sabemos la tremenda cantidad de pacientes diabéticos con el riesgo de tener esa periodontitis, el triple con respecto al resto de la población. Ahí nos paramos. Llega el momento en que hay que ensamblar las dos informaciones. En principio hemos hablado de la periodontitis, ahora hemos hablado y estamos hablando de la diabetes y se fusionan las dos. La persona que tiene diabetes tiene 3 veces más posibilidades de sufrir una periodontitis que se esconde, que no da la cara y que finalmente aparece de una forma a veces dramática, con caída de dientes, etcétera, etcétera. 3 veces más. ¿Y por qué? ¿Por qué esta relación? ¿Por qué un diabético tiene mayor probabilidad, tiene tanta cantidad de probabilidad de tener esa enfermedad tan fatal que es la enfermedad periodontal? Bueno, pues las alteraciones de esos nutrientes llegando a la célula, de las alteraciones de la glucosa, pues acaba haciendo que determinadas células no tengan su función. Por ejemplo, las células defensivas frente a las infecciones. Un diabético sabemos que es alguien que si no tiene sus parámetros en la normalidad, pues es más propenso a las infecciones y maneja peor las infecciones. Además se altera la vascularización, que es la llegada de la sangre a los capilares finales, a los tejidos, y además de eso se altera la formación del colágeno, que es el principal componente del tejido conectivo, tanto de los ligamentos, de los músculos. Aquí lo podemos estar viendo. Y de los Alberto, huesos. podemos ver aquí, estas imágenes son espectaculares. Todo lo que está explicando podemos ver ahí. Bueno, aquí tenemos una La imagen placa de cómo la placa bacteriana pegada al diente puede ir invadiendo la zona de la unión de la encía con el diente, ¿no? Aquí tenemos el hueso, esto sería entre diente y diente, y entonces si el cálculo se encierra dentro de la encía y va penetrando, va haciendo esa invasión y es una entrada de bacterias. Decíamos antes que esto es como si fuera una herida abierta, que tuviera una herida abierta llena de bacterias y en esa contaminación además la encerramos y no podemos limpiarla. Nosotros no tenemos acceso a nuestra higiene por debajo de la encía, luego necesita de ayuda profesional. Y es algo fácil de detectar en una revisión rutinaria del dentista. Bien, perfecto. Se puede detectar perfectamente. Seguimos con la relación diabetes-periodontitis que estamos viendo ahí. 3 veces más, hemos dicho como dato, ¿de acuerdo? ¿Puede ser al revés? ¿Hay alguna posibilidad
de que sabemos que el diabético tiene muchas más probabilidades de sufrir esto, pero ¿esto puede ocasionar o destapar una diabetes? Hay una relación importantísima al revés, es decir, sabemos que el diabético tiene mucha mayor frecuencia en riesgo, es un factor de riesgo para padecer la enfermedad periodontal. Pero es que además el paciente que tiene periodontitis no maneja bien sus parámetros biológicos a la contra, es decir, es muy difícil hacer un buen mantenimiento y un buen equilibrado del tratamiento de un diabético sufriendo periodontitis. Por lo tanto, son esos pacientes que tú dices, bueno, pues lleva muy bien su medicación, lleva muy bien sus normas de alimentación, hace sus paseos diarios, cuida no estar con tóxicos, tabaco, alcohol, drogas, tal. Entonces, ese paciente debería estar compensado. Sin embargo, vemos que no conseguimos unas buenas cifras de glucosa en sangre, de azúcar. Que sigue descompensado. Y es muy difícil que un paciente con una periodontitis no bien tratada, muy difícil que tenga bien compensada la periodontitis. Por eso puede ser un llamamiento para las revisiones dentales el hecho de sospechar en un paciente con una periodontitis agresiva y con baja respuesta que pueda ser diabético, sabiendo esa proporción tan grande, ese 6% de pacientes que no saben que son diabéticos. Por lo tanto, esa relación bidireccional de tratamientos quirúrgicos que no responden bien en la boca o tratamientos de antiperiodontitis, de esa desinfección bucal que hacemos en la periodontitis que no responde lo suficientemente bien o que necesita aporte de más antibióticos generales y tal, que pueda hacernos sospechar de que el paciente tenga algo de diabetes. Es por eso por lo que a veces, en estos casos, pues le pedimos determinadas pruebas, determinados datos para ver cómo está el azúcar en sangre y saber si el paciente tiene ese riesgo. Ajá. Ahí estamos viendo el momento en que se extrae la sangre para comprobar si hay o no hay una disfunción en ese aspecto de la glucosa. En este momento yo creo que debemos hablar de prevención, no solamente de hábitos de vida, ¿no? Exactamente. Ahora viene la otra fase. ¿Cómo se puede prevenir esta circunstancia? Seguimos con datos, y vamos poquito a poco para que extraigáis vuestras conclusiones. De lo que se trata es que tengamos un aprendizaje de lo que estamos contando aquí. Y hay una bidirección. La persona que tiene diabetes tiene más posibilidades, tres veces más posibilidades de sufrir periodontitis. Pero alguien que tiene periodontitis en un momento determinado puede desequilibrar esa larvada o escondida diabetes que todavía no ha dado la cara. Efectivamente. Al final volvemos a lo que decimos en todos los programas. Por una parte siempre hablamos la boca como elemento importantísimo en la salud de todo el organismo y su relación con esa cantidad de enfermedades crónicas, ¿no? Y por otra parte hablemos de prevención, de esos hábitos que, digamos, llevados a cabo de principio nos va a ahorrar muchísimas complicaciones. La importancia de que determinadas enfermedades, y además formaban grupos, enfermedades infecciosas, enfermedades tumorales, enfermedades laborales, un montón de enfermedades, eran de una altísima prevalencia, eran pues muy frecuentes en la humanidad, y que había una serie de cantidad de factores de riesgo, que esos factores de riesgo bien cuidados y bien llevados a cabo nos iban a ahorrar la cantidad de consecuencias sociales, sanitarias, personales, calidad de vida y tal, y que eran sencillas en general. En esa idea de la prevención podíamos conseguir no solamente que la enfermedad llegue más tarde en una población que cada vez somos más mayores, con una esperanza de vida aumentada, sino que además las consecuencias fatales no llegaran y hacer un cuidado de que no aparezca, de que si aparece sea lo más larvado posible y que además tengamos calidad de vida en los pacientes, ¿no? Pues en esta idea o en esta cosa tan importante que nos inculca nuestro profesor, pues llegamos a la conclusión de que toda esa cantidad de enfermedades que últimamente estamos viendo crónicas muy relacionadas, como es la diabetes, como es la hipertensión, las enfermedades de cerebro y cardiovasculares, la obesidad, importantísima, toda esa cantidad de síndrome metabólico, pacientes que tienen esa intolerancia o esa dificultad con la insulina y que les crea esa dificultad metabólica, todo eso está tan relacionado que en ese paquete grande de enfermedades, con una serie de cuidados muy puntuales y muy sencillos, te cambia la vida por completo si son tomados en importancia. Y creemos que es una cosa cultural, recuerdo en un viaje reciente que hicimos a Vietnam que me llamó muchísimo la atención en ese tipo de sociedad, cómo forma parte de la asignatura en toda la edad escolar, en toda la etapa escolar de los niños,
un par de horas a la semana a hablar simplemente de hábitos saludables de vida. Es una cosa cultural. En esta sociedad en el que comemos más de la cuenta, no terminamos, cada vez estamos instaurando más pautas de comida complicada, donde hay mucho alcoholismo, donde el tabaquismo todavía sigue siendo una lacra para esta sociedad, y estamos hablando de normas que son fáciles de cumplir. Y en esta sociedad también tenemos que elegir, es decir, las cosas están ahí, y tú tienes que tener la información y la educación desde pequeñito, donde por etapas de edad puedes dar mayor importancia a determinados paquetes preventivos, no sé, pues el atender a las drogas, a los tóxicos en edades de adolescencia, y en mayores el acudir a los chequeos médicos, que haciendo una medicina preventiva tienes un diagnóstico, digamos, muy pronto, un diagnóstico temprano de las patologías. En este sentido, si hablamos otra vez de diabetes y hablamos de periodontitis o de enfermedad periodontal en general, hay una serie de pautas muy sencillas que la Sociedad Española de Periodoncia y la Sociedad Española de Diabetes, que se han hermanado en este sentido, han establecido en un consenso y en un documento. Nosotros somos parte activa, somos socios activos de la Sociedad Española de Periodoncia desde hace más de 20 años, y creemos que estos consensos, o estas reuniones, o este acuerdo de consejos para los pacientes es muy importante, precisamente por esta idea inculcada de la importancia de la prevención, ¿no? Sin duda. Una vez que la Sociedad de Periodoncia se pone de acuerdo con la de diabetes y elaboran un documento, el doctor Cuevas nos va a dar unas normas preventivas para todos los ámbitos, el ámbito profesional y el ámbito del paciente. Vamos con ello. Efectivamente. Ya decimos que la alta prevalencia y la importancia de la diabetes y la importancia de la enfermedad periodontal como dos enfermedades crónicas de mayor trascendencia y frecuencia hace que se reúna la Sociedad Española de Periodoncia, de la cual somos parte activa, y la Sociedad Española de Diabetes, y llegan a un documento de acuerdo en cuanto a consejo para los profesionales y consejo para los pacientes, ¿no? En cuanto a los profesionales, es la forma de hacer que tanto el dentista esté muy pendiente de problemas en la boca que pudieran hacerte sospechar de diabetes, para esa cantidad de diabéticos no diagnosticados. No deja de ser la odontología parte de atención primaria, ¿no? Donde puede ser una primera puerta, una oportunidad maravillosa para descubrir una serie de problemas que, cogidos a tiempo, tengan una fácil solución, ¿no? Y por otra parte, para los médicos en general, para que tengan en cuenta la enfermedad frecuente, la enfermedad periodontal, como algo muy a revisar en el paciente diabético, y que esté controlada, porque si no se descompensa con facilidad las cifras normales de glucosa en sangre, pues si tuviéramos una periodontitis avanzada escondida y no sintomática. Por lo tanto, es dar importancia a una enfermedad con una relación bidireccional muy importante, tanto a los profesionales de un lado como de otro. Y luego una serie de normas para los pacientes, y es, hay que tener la boca sana. Hay que tener la boca sana significa no me molesta, no tengo que acudir ni revisarme. Hay que hacer una revisión periódica al dentista, especialmente en diabéticos, cada 6 u 8 meses, si hay algo que vigilar, o cada año, si en principio está bien controlado. Y esas revisiones son fundamentales porque es fundamental la conciencia de necesito tener mi boca sana. Eso para el diabético es fundamental, mucho más que para cualquier otra persona. Ajá. Luego, no solamente las normas diarias de higiene dental propias y personalizadas, cada vez vamos más a una odontología y una medicina en general personalizada, porque no todas las periodontitis son iguales, no todos los diabéticos son iguales. Realmente hemos clasificado enfermedades por elementos comunes, pero cada persona es diferente por completo, personalizar esa higiene. Y además de eso, una serie de normas que son propias del diabético, como es una alimentación sana, que podemos hablar brevemente de lo que es, un ejercicio moderado, acorde a la edad de cada uno, el evitar tóxicos, el evitar por completo el tabaco y hacer un consumo moderado de alcohol, y en general pues evitar los momentos de estrés en los tratamientos, hacer tratamiento de más envergadura a primera hora de la mañana, y luego cuidar muy bien en las etapas para el dentista de no meternos en cirugías complicadas, salvo que el paciente tenga unas buenas cifras de glucosa. Esto para nosotros es muy importante, porque hay pacientes que, metidos en tratamiento, que necesitan quirúrgicos de boca, si no sabemos nosotros por dónde van sus cifras de glucosa, puede que no tenga una buena reacción y nosotros no sepamos por qué. Claro, por ejemplo, una mala cicatrización. Por ejemplo, o bien una infección. Un sangrado. O una infección persistente. Recordemos que el tratamiento de la enfermedad periodontal es una desinfección de la boca. Y posteriormente hay veces que se necesita alguna pequeña cirugía. En un diabético
el cuidar muy bien que tenga una buena cifra en sangre significa que pueda hacerle el tratamiento y que el tratamiento se comporte igual que en cualquier otro paciente. Es decir, todo esto no son noticias malas, son buenas noticias. La buena noticia de todo esto, de todo lo que estamos hablando, es que tiene curación. Es que el tratamiento de la periodontitis en un diabético que tiene el triple de posibilidades por factores de riesgo de tener la enfermedad, es decir, el tratamiento de la periodontitis es efectivo, es decir, tiene tratamiento. Tiene tratamiento como si no fuera diabético, pero necesitamos unas cifras compensadas de su situación en diabetes, ¿no? Por lo tanto, en el conjunto podemos decir que ese paciente se nos hace muy especial si no tiene bien llevada sus cifras en diabetes o bien si no conoce que es diabético. Por lo tanto, llegamos en conclusión a que hay una serie de cuidados preventivos que deberíamos tener muy, muy presente, tanto a nivel médico como a nivel odontológico, y que todo al final interactúa. Porque todo esto tiene un mecanismo que es el hecho de que haya una inflamación crónica en un paciente que tiene un problema en el que responde regular a las inflamaciones y a las infecciones. Entonces, ese paciente hay que intentar que de ninguna de las formas llegue a tener periodontitis. Por tanto, Alberto, creo que lo que estamos destacando aquí, por ejemplo, en la clínica que tú diriges, ya hay cuando hay una serie de factores de riesgo, me imagino que en la historia que se le haga al paciente, y hay una serie de factores de riesgo de posibilidad de padecer diabetes, si tiene familiares, etcétera, etcétera, inmediatamente ya hay una alarma o alerta al respecto de la periodontitis. Una sospecha. Una sospecha. Para nosotros es fundamental, cuando hacemos la revisión periódica del paciente, atender a un listado de problemas frecuentes. Hay que hacer una revisión dental para ver si hay caries, hay que hacer una revisión de las encías, precisamente por el tema de la enfermedad periodontal, con esa tan tremenda frecuencia que tiene. Hay que hacer una revisión de las mucosas, por ver si hay algún elemento que no sea normal que esté ahí. Igual que es bueno que el diabético aprenda a hacer una autoexploración en la boca, que sepa autoexplorarse y que sepa que una encía rosada, pegada, adherida, fuerte, no sangrante, no maloliente, sana, es como tiene que ser. Y que determinadas cosas que pueda detectar de algún abultamiento, retracciones no esperadas de la encía, mal aliento, sangrado espontáneo, o al morder algo duro, o frecuente sangrado con un cepillado, a veces hay cosas que le ponen en alerta más que a otras personas. Es decir, yo soy diabético y tengo que cuidar especialmente la situación de mis encías, por dos motivos. Una, porque es fácil que entre en una periodontitis, una enfermedad grave de la boca, para pérdida de dientes con todas sus fatales consecuencias. Y en segundo, porque me puede descompensar el tratamiento de mi diabetes. Eso podríamos ser como colofón un poco de mis cuidados yo como diabético con respecto a mi boca, ¿no? En cuanto a pacientes que no saben que tienen diabetes, nosotros, los dentistas, tenemos la obligación de estar pendiente en ese diagnóstico de sospecha del que acabas de hablar, ¿no? Determinados factores que vemos en boca en nuestras revisiones periódicas que pueden hacerte sospechar pre o post tratamiento que puede haber alguna alteración de la glucosa en sangre. Perfecto, pues en esa conclusión vamos a finalizar el programa de hoy. Ojo, por tanto, las personas que puedan tener una predisposición a la diabetes, si tienen referencias con antecedentes, si tienen alguna alteración que pueda entrar en ese grupo de riesgo, y su boca. Esa relación exactamente es de ir y venir. Y hoy la hemos planteado aquí en La Salud a Toda Costa como, desde luego, una novedad importante de la que no se habla habitualmente y que hay que conocer, hay que conocer. Es un dato muy relevante y sobre todo para los diabéticos y sus familiares. Y más que nunca la medicina preventiva. Más que nunca prevenir. Con 4 puntos muy sencillos. Una dieta sana, un ejercicio moderado acorde a tu edad, intentar vivir lo más que se pueda al aire libre, que tenemos esta Málaga tan preciosa, llena de plazas y de playas y de montaña. Y lo último, disfrutar de la familia todo lo que se pueda. Sin duda, esos son buenos consejos. Eso da protección, felicidad, conversación y tolerancia. Sin duda. Eso es muy bueno, lo que acaba de finalizar, con lo que acaba de finalizar el doctor Alberto Cuevas. Alberto, muchas gracias. Gracias siempre a vosotros. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos rápidamente, que se nos hace tarde. Que lo paséis muy bien, que os divirtáis y en una semana nos encontramos en La Salud a Toda Costa, ¿eh? Hasta entonces, adiós.